Es para nosotros un placer recibirles esta tarde. Soy Moisés Esquiafino, el director del Museo de las Artes, y tengo el placer de esta tarde presentar esta actividad en el marco del mes del orgullo LGTBIQ+, aquí en el museo, una actividad que estamos haciendo en colaboración con la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad de Guadalajara, y como parte también de las acciones que el museo implementa en pro de esta creencia que realmente tenemos institucional, de que podemos crear perdonen si estoy nervioso, jamás estoy nervioso, pero hoy hay una energía como muy linda, y que justo platicaba con Mariño que si algo da nervios es porque es importante. Entonces, generar este espacio en donde podamos reflexionar y donde podamos dialogar acerca del sueño que tenemos de una sociedad mejor en conjunto, ¿no? Entonces, para esta tarde tengo el honor de presentarles a las personas participantes de este diálogo, empezando por la doctora Erika Loyo Beristain. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos. A Mariño González, una gran amiga también y aliada del MUSA desde hace algunos años. Arsene Cibele Discordia. A Josnil Rayot Brito, Juan Antonio Orozco y Paula M. Goretti. De verdad es un gran honor y un gran placer para el museo tenerles esta tarde en este espacio. Les presento a la doctora Erika Loyo Beristain. Es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara. Cuenta con una maestría en Cuidados por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y una maestría en Ciencias Sociales. Recientemente fungió como jefa de la Unidad para la Igualdad de la UDG y hoy es defensora de los derechos universitarios. Es articulista y colaboradora en diferentes medios de comunicación y docente desde hace más de 15 años. Vamos a iniciar con la introducción y la participación de la doctora. Sean todas y todos bienvenidos. Bueno, muy buena tarde a todas las personas que hoy nos acompañan. Así, todas las personas, ¿verdad?, para que podamos vernos integradas. Para mí es un enorme honor estar el día de hoy aquí con todas. La verdad es que cuando el MUSA me planteó esta posibilidad, creo que sin duda dije que ojalá esta sea la primera de muchísimas otras más, porque pues desde la Universidad de Guadalajara tenemos claro que tenemos que hablar cada vez más de esto, visibilizarlo, y discutirnos como comunidad, como colectiva, como cuerpa, de los diferentes problemas, identidades que atraviesan las realidades de las personas. Quiero hablar rápidamente porque las personas protagonistas de todo esto son quienes están aquí sentadas con nosotras, de lo que conocemos nosotros desde la Universidad de Guadalajara. Hace 2 años, cuando estábamos en la Unidad para la Igualdad, junto con el colectivo Diverso UDG, hicimos la primer consulta abierta para conocer la situación y las vivencias de seguridad y de certeza que vivían las personas de la diversidad sexogenérica en nuestra comunidad. Fue una consulta que fue respondida por más de 10,000 personas, cerca de 11,000 de la comunidad universitaria, estudiantes, trabajadoras de todo tipo, y hubo datos muy reveladores que nos pusieron a trabajar bajo la lógica de pensar en un diseño inicial de una política institucional que permitiera atenderles en términos de esas necesidades que veían reflejadas, no solo desde la lógica individual, sino sobre todo comunitaria y colectiva. De esas casi 11,000 personas que respondieron la consulta, cerca del 37% se identificaron como personas diversas, y las experiencias que nos demostraban que tenían en nuestros espacios universitarios no fue lindo leerlas ni escucharlas. Y lo voy a ser muy clara, porque resulta que pensábamos que por ser universitarias, ¿no?, teníamos un espacio de convivencia, un espacio de comprensión, y resulta que a veces no ocurre así, sobre todo entre los pares, ¿no? Las personas diversas viven demasiados problemas de aceptación entre sus pares estudiantes o entre sus pares trabajadoras.
Y de ahí, pues problemas que enfrentan en términos de discriminaciones diversas, en términos de inseguridades que viven dentro y fuera de nuestros planteles, y también algunos problemas que representan un impacto muy fuerte a la salud socioemocional que viven cotidianamente. Cosas que uno parecería que no concibe, pero que existen. El hecho de no poder tomar agua durante todo el día para no tener que ir al baño. Un baño. Estamos hablando de un baño. Y hay, aunque ustedes no lo crean, resistencias comunitarias entre a qué baño sí entra o a qué baño no entra desde las lógicas binarias, cuando lo más sencillo sería atender la neutralidad, ¿no? Y una neutralidad que además fuese cercana, cotidiana, no el último baño de la comarca, alejado de no sé dónde, ¿no? Y gracias a esto, pues es que la rectora general ha instruido para que los centros universitarios contemplen la posibilidad de tener al menos un baño neutro y un baño de accesibilidad universal en el caso de las nuevas construcciones. Y eso es una de sus primeras acciones que tomó, porque imagínense ustedes el dolor de una de nuestras personas estudiantes de saber en este calor y en todo que no puede beber agua porque tiene miedo de elegir un baño. Es una cosa sencilla, pero que impacta muchísimo. Y lo que seguía tenía que ver con la inseguridad que sienten en términos de convivencia con nuestros pares. Hay una discriminación permanente entre sus cuerpos académicos o en los cuerpos estudiantiles. No necesariamente vertical del profesor o profesora hacia el estudiantado, sino entre los propios compañeros, compañeras, compañeros. Y lo que nos impacta en ese tema es que tenemos sí que diseñar una política institucional mucho más fuerte que permita hacerle comprender al estudiantado que todas las personas somos iguales y que todas las personas tenemos los mismos derechos. En esta lógica, pues el hecho de que hace apenas 15 días haya yo aterrizado en la Defensoría de los Derechos Universitarios, porque literal apenas aterricé, pues nos ha dado un panorama mucho más amplio que permite sí ya diseñar una política institucional de atención a las diversidades sexogenéricas con una focalización en temas de su salud socioemocional, una atención clínica también, que es muy importante y relevante, y un trabajo de formación entre los pares de cualquier nivel jerárquico en términos generales. Y creo que esa política institucional atraviesa por una serie de decisiones colectivas que tendremos que tomar como comunidad y que deben de transformar lo que significa la diversidad dentro de nuestros espacios, ¿no? En términos de significancia. Nadie mejor que las personas que están aquí para explicarnos el enorme desafío que implica la politicidad de sus identidades y de sus cuerpos, el enorme desafío que implica su ejercicio de poder consciente que quisiesen tener pero que no pueden ejercer de la forma en la que debieran de hacerlo con seguridad y con certeza. Nadie mejor que ellas para contarnos cómo más allá del cuerpo, como un discurso político, tenemos que comenzar a discutir diversas formas en que nuestros cuerpos articulan nuestras identidades y estas relaciones de poder. Y cuando hablo del poder no hablo de un poder desde la lógica dominante, ni de control, ni de dominio masculinizado. Hablo de un poder que tenga que ver con la cohesión y la relación armoniosa de las relaciones colectivas que tenemos para formar comunidad. Si alguien tiene que ejercer su derecho de sentirse parte de la comunidad y formar comunidad, son las personas de las identidades diversas. Y eso es algo que tenemos muy claro en la universidad y que estoy cierta de que eso irá más allá de una sola declaración o del acompañamiento a nuestra comunidad en el Pride por parte del Consejo de Rectorías y de la propia rectora general, o de esa manta hermosa que vemos afuera del edificio en este momento y que dice claramente
un statement que el ex rector Ricardo Villanueva dejó muy claro el rectorado pasado: amor es amor y no importa cómo sea, ¿no? Ojalá y eso se pudiese quedar todo el tiempo, más allá del mes del orgullo, ¿no? Ojalá y pudiésemos reflejarlo en todos nuestros campus de una manera institucionalizada, pero el día de hoy decidimos comenzar esta jornada y abrazar en adelante todos los eventos que el MUSA pueda realizar en función de estos temas, porque a partir de este momento abrazamos y creamos una política institucionalizada que atienda las problemáticas de las diversidades, no desde lógicas excluyentes, sino desde la lógica colectiva de la comunidad UDG, que eso es una parte que nos importa y nos trasciende. Falta camino por andar, lo sabemos. Todos los regresionismos ideológicos son difíciles de enfrentar en este momento, no solo desde el poder político, sino desde estas lógicas negacionistas de los derechos que nos están colocando en peligro constante, y un backlash de género que significa esta idea de pensar en cómo violentamente ejercemos acciones de negación sobre quienes son diferentes a nosotras. Entonces hay mucho trabajo por hacer, iba a decir mucha chamba, pero pues sí, mucho trabajo por hacer, pero tenemos toda la voluntad y yo pues quería dejar un poquito claro desde dónde estamos abrazando esto y desde dónde nos estamos posicionando. Desde conocernos, es decir, ya dimos el primer paso, ya conocemos la dimensión de nuestra comunidad y ya sabemos qué hay que hacer. Entonces, pues desde aquí es que abrazamos todos estos espacios y pues como la palabra es de ellas, yo le quiero dar el uso de la voz a quien nos va a ayudar a moderar este espacio, que es Mariño González. La voy a presentar rápidamente. Sí, porque además merece ser presentada. Es escritora, periodista y gestora cultural. Fue reportera y editora en los periódicos Siglo XXI y Público. Del 2002 al 2009 publicó gráfica en revistas Fanzines Underground y fue vocalista del grupo punk Los Magones y guitarrista de la otra banda Canceló. Colabora activamente en la escena artística de Guadalajara con la organización de conciertos, talleres y exposiciones, y por las noches compone música o pincha discos en el alias DJ Doctora Ma. Bienvenida. Muchas gracias, Erika. Muchas gracias a Moisés, a Sandra, a Daniela de aquí del museo. Muchas gracias a la Universidad de Guadalajara por abrir estos espacios para que podamos compartir un poquito de quiénes somos. Yo de verdad estoy muy nerviosa, lo he estado todo el día. Cuando me han preguntado hace unos minutos por los pasillos, creo que eso es lo que nos hemos preguntado todas, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Nervioso, nerviosa? Y pues sí, un poquito, porque de repente la posibilidad de exponerte desde lo íntimo, desde lo personal, más allá de tu producción artística, que es algo que creo que nos vincula a las personas que estamos aquí arriba, además del hecho de haber transicionado en algún momento de nuestras vidas, pues ay, me fui. La cultura es transformadora, ¿no? El arte es transformador, nos permite acercarnos a la experiencia humana y sobre todo nos permite a quienes lo ejercemos desde cualquier disciplina acercarnos a nosotras mismas. En mi caso lo ha sido la escritura, la música, a veces el dibujo, y cada una de las personas que hoy hicieron el favor de aceptar esta invitación del Museo de las Artes tiene un aporte maravilloso a las disciplinas que ejerce y un discurso muy bonito que vamos a tener la oportunidad de escuchar. Algunas ya tenían la oportunidad de conocerles, a otras recién vamos comenzando a hablar, pero yo ya estoy segura de que aquí vamos a salir muy buenas amigas, amigos, amigues, todes. Y no hablo solo de quienes estamos aquí en esta tarimita, sino también de todos ustedes que nos hacen el favor de acompañarnos.
Voy a presentar a nuestro panel de una manera muy breve, pero la idea, chiques, si les parece, yo tengo 3 líneas de las semblanzas que ustedes nos enviaron. Les iré presentando una por una, pero si les late, pues a mí me gustaría que ustedes por sí mismas puedan explicarnos quiénes son, a qué se dedican, y luego seguimos charlando, si les parece. Arsene Cibele Discordia es integrante de la comunidad Ballroom Guadalajara, está por finalizar estudios de comunicación y artes audiovisuales en el ITESO, se ha perfilado como fotógrafa, escritora y productora. En 2022 fundó Secuencias, casa productora con perspectiva de género, con la que ha desarrollado cortometrajes y también ha impartido talleres de género e identidad desde la experiencia queer. Arsene, bienvenida. Muchas gracias. Pues yo soy Arsene, mis pronombres son ella, y no sé qué más decir ahorita, que todavía no empezamos, pero pues creo que de lo que dijiste, Secuencia sería como mi trabajo de vida, entonces todo lo que hago se mueve como a través de ahí, y eso sería una buena manera de introducir como lo que yo hago. Pero ahorita platicamos más. Bueno, pues ahorita le seguimos. Hosnil Rayot Brito es un hombre trans queer del espectro no binario, nació en Miami, Florida, pero ha radicado la mayor parte de su vida en Guadalajara y Zapopan. Activista desde los 12 años, es vocalista y letrista de la banda Criminal Cream. Actualmente estudia la carrera de creatividad digital en el Centro Universitario de Guadalajara, de la Universidad de Guadalajara. Rayot, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, yo he tenido experimentado mucho artísticamente, ¿no? Desde que lo que es dibujo y pintura, actuación, cine, música. Pues nada, mi trayectoria pues sí ha ido mucho desde lo experimental, desde poder expresar, ¿no? Pero yo creo que al final de cuentas el arte es para poder transmitir historias, es para poder transmitir mensajes, y qué mejor que usarlo de una forma en la que puedes ayudar a la gente, ¿no? Ya sea desde la neurodivergencia, desde ser queer, y creo que para mí es un orgullo que la comunidad LGBT hemos llegado a tal punto de que la UDG le da un espacio, ¿no? Para exponer. Creo que es un momento muy bonito, un momento histórico, que ha sido lucha de todas, de todos, de todes. Y pues nada, muchas gracias por la invitación. Y pues nada, yo soy Rayot, mucho gusto. Pronombre es él, ella, como buen queer. Muchas gracias, Rayot. Juan Antonio Orozco, escritor en no binario, ha sido parte de las antologías Telescopio y la representación de un incendio y del fanzine Concéntrico. Ha participado en distintos encuentros y actividades de difusión de la poesía LGBTIQ+, conjunta su labor literaria con activismo de disidencias sexuales. Casa de mi renuncia, Santa Rabia Poetry 2024, Perú, marca su debut literario. Juan Antonio, bienvenido. Hola, pues, yo soy Juan Antonio. Mis pronombres son ella o ella. Y pues sí, soy Géminis, entonces como buen Géminis luego le ando ahí picando muchas cosas y ando intentando muchas cosas. Entonces, pues sí, mi trabajo artístico va más en la onda de la escritura, trabajo visual por parte como del collage, también ahí he hecho algunas cosas de activismo en Lagos de Moreno sobre todo, y pues soy de Arandas, y pues no sé qué más. También estoy nerviosa como todas aquí. Perfecto. Paula M. Goretti, nació en el sur de Jalisco, artista visual y fotógrafa, feminidad trans no binaria, fanática del cambio y la resistencia desde la creación, la diversidad y la ternura.
A través del trabajo colectivo, de lo alternativo y lo disidente, tanto en su obra plástica como en su labor fotográfica, realiza una búsqueda para encontrar pequeños espacios de tránsito y diálogo. Paula, bienvenida. Muchísimas gracias. Antes que nada, también quisiera agradecer a la doctora Mariño, a todos ustedes por estar aquí, al museo, a la universidad por prestarnos este espacio, por dejarnos construir espacios alternativos para dialogar, para exponernos. Como dice Mariño, es cierto, más allá de lo que hacemos a través de nuestra obra escrita, plástica, musical, de nuestros actos, de nuestros distintos manifestos artísticos, también tratar de generar espacios de congruencia a través de nuestra propia corporalidad, de nuestra presencia física, de nuestro diálogo es algo fundamental. Yo diría que soy 13 líneas, las 3 líneas que pueda tener escritas en cualquier hoja de papel, y lo que pinto y lo que ve mi mente. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Paula. Me he dedicado a la escritura toda mi vida. Fui escritora antes que mujer trans, me parece, o por lo menos así me reconocí. Pero justo hace rato hablábamos cuando nos encontramos con Juan Antonio, que justo acaba de presentar su libro Casa de mi renuncia, que está de gira y nos hizo el favor de acompañarnos. Pero comentabas, Juan Antonio, cómo concluiste en la necesidad de abrazarte a ti misma, a tu identidad, y cómo esto está proyectado en estos poemas tan hermosos que incluiste en el libro. Creo que de cierta manera con todas las personas trans que yo he tenido la oportunidad de conversar y que curiosamente se dedican a alguna manifestación artística, tienen esa sensación de abrazarse a sí mismas a través de su obra creativa. Entonces, pues preguntarles eso, de qué manera ha acompañado la creación artística sus procesos de transición, y no sé si quieres empezar tú, Juan Antonio. Pues creo que concuerdo un poco, porque con las personas que he podido pues, platicar, intercambiar un poco ideas, que se dedican a distintas disciplinas artísticas y que pertenecen a las disidencias sexuales, pues la palabra que siempre recurrentemente aparece es refugio. Y bueno, en mi caso lo es también. El escribir, pues el crear, al final es un ejercicio de autoexploración también, que tiene que ver. Bueno, yo, por ejemplo, empecé a escribir desde la secundaria. También fui primero escritora que persona trans, y qué bueno, porque al final eso fue algo que me estuvo acompañando en este proceso de descubrimiento, que bueno, yo creo que para esos años una ya se imaginaba, ¿no? Una desde muy temprana edad tiene la capacidad de ver que es la rarita del grupo, que es la que no encaja de alguna forma con los demás, como con estas líneas luego marcadas del género y de la binariedad, en mi caso. Entonces, pues ya ahí había por ahí una sospecha, ¿no? Entonces, qué bueno que ya escribía y que estuvo la escritura ahí para acompañarme. Justamente mencionabas Casa de mi renuncia, y Casa de mi renuncia lo construí precisamente a partir de este proceso de, por una parte, explorar, descubrir esta identidad que yo pues percibía distinta, el preguntarme si no entro, o sea, tengo seguro que no estoy ni en este lado ni en este lado, que hay muchas opciones, ¿en cuál de todas entro yo? ¿O dónde quepo yo? Y eso implica replantearte todo, o sea, cómo juegas un rol en la familia, en los trabajos, en la calle,
y de alguna forma un mundo que tienes más o menos estructurado, resuelto, pues no quiero ser tan fatalista y decir que se viene abajo, pero pues sí es necesario repensarlo desde sus cimientos y repensar en relaciones amorosas y afectivas. Y entonces, si soy una persona no binaria, ¿soy heterosexual o soy homosexual? ¿O ahí cómo se maneja? Y cosillas así, ¿no? Entonces, creo que para mí la escritura fue esa posibilidad de platicar conmigo y justo por esto este poemario luego es tan personal, porque el principal objetivo fue hacer algo de mí, para mí, y si alguien allá afuera lo leía y se encontraba, porque pues yo sé que no son las mismas rutas para todos, pero pues luego nos encontramos en distintos puntos del camino y esos encuentros también son muy lindos y es algo que nos permite el arte. Muchas gracias, Juan Antonio. Paula, en tu caso, ¿cómo ha sido este proceso de descubrimiento personal, pero también de ejercicio artístico? Yo creo que rescataría un par de cosas de las que dice Antonio. Una es el concepto de refugio y otra que tiene que ver un poco con esta parte de buscar estas o entender que hay cosas que resignificas y que reestructuras y repiensas, ¿no? Justo voy llegando de Ciudad Guzmán, del Centro Universitario del Sur. Hacía un tiempo que no me paraba ahí, desde que estudié la licenciatura en Psicología. Y pasé y le decía a mi novia y a unos profesores, digo, es que la última vez que yo estuve aquí, yo todavía contaba como enferma, ¿sabes? O sea, yo todavía estaba dentro de un manual diagnóstico como parte de un trastorno, ¿no? Entonces, creo que hay muchas cosas que están en torno a las personas disidentes que nos atraviesan, que nos traspasan directamente, ¿no? Que provienen de estas estructuras de pensamiento, de estructuras políticas, de estructuras económicas, de tradiciones culturales, personales, que tal vez se presentan como ese principal o ese primer obstáculo para poder entender en su totalidad aquel fenómeno tan complejo que somos como personas, ni siquiera todavía llegar a hablar de personas disidentes. Entonces, cuando ya piensas en esta disidencia, donde no entras en un binarismo, donde hay una disonancia entre aquello que se ha dicho sobre quién debes ser, o tus roles, o las expectativas que giran en torno a tu corporalidad, o a la tradición local, familiar, social, respecto a cómo debes también integrarte a estos grupos, es complicado no buscar un refugio, es complicado no comenzar a intentar repensar las cosas, pero también es un ejercicio que suele carecer de muchas herramientas en un principio. Yo añadiría un concepto más que es el de trinchera. Yo creo que en ese sentido, en mi experiencia personal, y creo que en la de muchos también ha sido el caso, el arte ha funcionado como una herramienta de defensa, pero también como una trinchera. Y al mismo tiempo como una especie de escaparate, de afiche que nos ayuda a llegar a otros, ¿no? Que también cumple como con cierta función de faro para poder identificarnos entre nosotros y acercarnos más fácilmente y reconocer un poco cuáles son los caminos de menor resistencia, como los fluidos de pronto, ¿no? De pronto partícula a partícula busca aquella vía donde hay menor resistencia para poder seguir adelante. En ese sentido, el arte cumplió esa función en mi vida. Primero, accidentalmente. Yo fui diagnosticada con autismo ya muy tarde, después de 10 años de terapia, tratamiento de entrenamiento en habilidades sociales para funcionar como una persona normal. En un principio, al no tener recursos lingüísticos suficientes, el arte fue mi primer medio, ¿no? Los recursos visuales. La fotografía se convirtieron en mí, en algo que me permitía salir a explorar el mundo, que me permitían tomar un pedacito de aquello que estaba y de manera tal vez segura intentar comprender qué es lo que tenía para después
años después, procesos después, mentadas de madre después, encontrar la manera de regresar un poco de eso que tomaba. Muchas gracias, Paula. Arsene, tú estás muy activa en la escena cultural de la creación. Vienes corriendo de otro museo, corres de un museo a otro. Y lo mismo, preguntarte cómo has acompañado de esos procesos, de esas colectivas con las que has trabajado, ¿no? De tu propia expresión artística, pues tu desarrollo personal. Pues justo creo que no, o sea, creo que el arte fue justo lo que me permitió como explorar mi identidad, porque creo que vivimos en una sociedad, vivimos en una sociedad que pues lo que prioriza siempre es como que vayas rápido, que no pienses en ti, que pienses en qué es lo que, como las decisiones más racionales que puedes tomar, ¿no? Entonces hay como muy poco espacio realmente y muy poca gente que puede como detenerse a como pensar como en quién soy o cómo me identifico, ¿no? O sea, creo que ese tipo de preguntas pues son un privilegio de cierta manera cuando llegas a podértelas hacer, pero también es cierto que como persona trans, y como bien decían por acá, pues te das cuenta que no cuajas, ¿no? O sea, no sabes cómo nombrarlo, pero hay algo que te dice yo no quepo en ningún lugar, y muchas veces piensas que es tu culpa, pero luego cuando vas creciendo te vas dando cuenta que en realidad no necesariamente es tu culpa. En mi caso, yo no conocía lo que era una persona trans hasta que tenía como 18 años. Mi primer acercamiento fue yo tenía una como idea muy general de lo que era lo no binario, porque tenía una maestra no binaria, pero nadie hablaba de ello. O sea, en la escuela era como de, no le digan maestro ni maestra, solo díganle docente. Y ya, eso es todo lo que se decía. Y pues esta persona nos ponía literatura gráfica, novelas gráficas, que eran queer, pero no hablaba mucho como de su proceso personal, porque creo que justamente pues no era algo que necesariamente se viera bien, ¿no? O sea, sí te decían de que no le gusta que le digan maestra o maestro, pero era todo lo que se hablaba. Entonces, esa fue la primera persona que conocí, pero no fue hasta que yo conocí el ballroom que fue cuando empecé realmente a conocer a personas trans. Entonces, me acuerdo mucho que cuando salí del closet por primera vez, que no fue como una persona trans, fue con otra manera de nombrarlo. Mi hermana más grande me puso una serie que se llama Pose y yo dije, no manches, ¿qué es esto? Y yo me acuerdo que justamente en la serie pues hay una protagonista que se llama Blanca, que es una chica trans, que es la madre de Evangelista. Y hay un chico que se llama Damon, que es como el protagonista, así como chico gay, que quiere bailar y así. Y yo me acuerdo que yo decía de que, es que yo soy él, ¿no? De que la primera vez que la vi. Y como que no terminaba de conectar, o sea, había algo que me conectaba más de ella, pero yo lo veía a él y decía de que, sí, se supone que tienes que ser esa persona, ¿no? Entonces, durante muchos años, pues yo estuve como con mucho rechazo a mi pasado, sentía mucho enojo a la persona que había sido, porque como justamente había estado tantos años reprimiendo mis emociones, cuando tuve como un primer indicio como de salir y decir de que no soy esta persona que creen que soy, como que pensaba que mi mayor enemiga era mi yo del pasado, que no había salido del closet, ¿no? Y me culpaba mucho por no haber salido del closet antes, porque yo sabía como desde los 8 años, pero también sabía que no estaba bien y que si lo hacía, pues iba a sacrificar muchas cosas y perder muchas cosas en mi vida, entonces tenía mucho miedo. Y fue como una decisión consciente, no necesariamente el no salir del closet, porque ni siquiera sabía como que eso existía, simplemente como ok, entiendo que esto está mal y no se debe de hablar de ello por todo lo que escucho a mi alrededor y la gente que veo a mi alrededor, entonces simplemente me voy a callar y no voy a decir nada. Entonces siento yo que de pequeña era muy buena como expresando mis emociones y como y en algún punto lo perdí. Perdí esa habilidad como de expresarme, de ser como honesta con lo que estaba sintiendo y simplemente sentir. Y me volví encantada en la película, así de que está feliz todo el tiempo y luego se enoja y se ríe de que se enoja porque nunca se había sentido enojada, o sea, así. Porque se supone que tenía que estar feliz, ¿no?
Entonces, cuando vi esa serie dije de que, no manches, de que algo me llama mucho la atención de aquí, no estoy segura qué. Y pues la misma serie como que resolvió muchas de las dudas que yo tenía sobre las personas trans, lo poquito que había escuchado y así. Y luego mi misma hermana me invitó a ser staff de un evento que estaba organizando para la clausura de un festival internacional de danza, donde no se hizo un ball, pero se hizo como una presentación de Vogue. Y yo estaba de que ahí abriendo las cervezas, de que entregan las cervezas gratis. Y me acuerdo mucho que pues íbamos de camino y pues como nos teníamos que vestir era de negro. Y yo lo único negro que tenía era una guayabera negra. Entonces mi hermana se volteó conmigo y me dijo de que vas a tu primer evento LGBT y traes una guayabera y tú eres como la persona más heterosis del planeta. Y entonces yo me quedé así y dije, no manches, de que tengo una oportunidad como de explorarme y pues no lo hice. Y entonces volteé con una amiga que también iba, que traía como unas perlitas en los ojos y nos había dicho que se podía poner, y le pedí que si me podía prestar. Entonces ya me puse como las perlitas y me acuerdo que me vi en el espejo y dije, no manches, te ves como una señora. Y al inicio de que fue así como bien extraño, pero luego, pues, o sea, al mismo tiempo me gustaba, pues sentí, creo, por primera vez lo que era la euforia de género. Y no solo eso, también la gente como que se acercaba. O sea, antes de ese momento yo no me sentía vista por absolutamente nadie. Y ese día todo el mundo me decía de que, wow, qué bonitos ojos tienes, wow, te ves muy bien. Y dije de que, ay, ¿qué es esto? De que la gente me está viendo. Y además me tocó ver el Vogue en persona y saber que existía aquí en Guadalajara. Entonces, pues desde ese momento empecé a experimentar tanto con el maquillaje como con el baile. Y ambas cosas me fueron llevando, pues, no solo a conocer a más personas trans, porque creo que hay un fenómeno muy curioso ahorita donde ya hay mucha visibilidad en términos mediáticos, o sea, todavía no, pero existe el internet. Entonces, si sabes moverte por el internet, eventualmente te vas a encontrar con la información que necesitas, ¿no? Pero aún así, es muy diferente cuando lo ves afuera de ti a cuando lo logras como internalizar, ¿no? Yo tardé como 1 año o 2 años desde que empecé a hacer Vogue y a maquillarme a poder nombrarme como una chica trans, porque yo decía de que no, de que, bueno, el primer argumento que sentía como mucha afinidad con los movimientos del 8M y con todo lo que estaba pasando, y yo decía de que, ok, o sea, mi rol adentro de todo esto es como desde adentro cambiar el sistema, y desde ahí adentro luchar y como probarle a los hombres que no tienen que ser así y así. Y durante muchos años traje ese discurso, ya que empecé a voguear, a hacer Vogue Femme en específico. Pues justo yo era una persona como muy torpe, muy brusca. Una vez rompí un lavabo por accidente, una vez partí un aguacate a la mitad y se partió el hueso también, rompí un cepillo de dientes. Y cuando empecé a hacer Vogue, pues justamente en las clases nos decían de que no, pues tienes que hacer como movimientos suaves, tienes que mover las manos, y entonces ya de que yo en mi casa estaba de que, ok, voy a agarrar esto y así. Entonces en mi día a día como que empecé como a tener cuidado y como pues volverme muy consciente del performance que estaba haciendo, ¿no? Porque todo el mundo estamos performeando, estamos actuando. Ay, y yo. Cuando nos preguntan cómo estamos, pues decimos que estamos bien, aunque no estemos bien. Entonces todo el mundo estamos en una obra de teatro. Y siento que lo que empezó a pasar fue que me volví consciente de ello y empecé a hacerlo como actuar conscientemente para como darme cuenta o como poder empatar mejor mi interior con mi exterior. Y eso es como yo lo describo, ¿no? O sea, a través del Vogue y del maquillaje fue cuando empecé como a encaminarme para allá. Y ya para cuando me nombré como una chica trans, así toda la gente a mi alrededor me dijo de que al fin te diste cuenta. Y me dicen de que ya te diste cuenta. Y yo de que no, era una súper revelación, así, pero todo el mundo ya lo sabía. Entonces, fue un proceso muy duro, muy difícil, y lo sigue siendo, porque yo te digo que todo el mundo dice que el amor propio, qué bonito, así como si fuera Bob Esponja con el arco iris. Pero en realidad el amor propio es algo muy feo, es algo muy difícil, que te obliga como a confrontar a tus demonios, a como reconocer tus errores, las cosas que has hecho mal. Y creo que justamente como personas trans normalmente se nos agarra como símbolos, en especial cuando das la cara públicamente y no se te permite equivocarte ni ser persona. O sea, tienes que ser o la increíble persona trans que hace todo bien y de un día para otro te conviertes en un monstruo. Entonces siento que es muy difícil como poder, pues, es como, no sé, o sea, mientras más te expones, más difícil se vuelve. Pero al mismo tiempo ya te saliste de la Matrix, entonces ya no es como que puedas dar vuelta para atrás y decir de que, no soy trans, ¿sabes? O sea, de que
pues no, ya de que todo el mundo te vio, pues ya te viste tú en el espejo. Yo hasta me rapé, pues, de que para afrontar mis demonios. Y creo que es eso, o sea, es algo muy difícil en el sentido de que dejar de actuar en esta obra de teatro sin pensar involucra muchos sacrificios, involucra que mucha gente te abandone, involucra que mucha gente te trate mal, te discrimine, y es algo que mucha gente no está dispuesta a renunciar. A lo mejor inconscientemente, pero justo es eso, ¿no? O sea, ya hay más visibilidad, ya tenemos espacios así, ya estamos hablando frente a un grupo de personas, pero aún así van a haber personas que no se van a poder reconocer como tal, porque sigue existiendo todo este estigma, todo este odio, todo este sacrificio, y es difícil pues poner la cara, ¿no? Y de alguna manera u otra a muchas personas trans nos toca ser como pioneros dentro del espacio donde nos movemos, sabiendo que siempre han habido pioneros antes pues, pero de que siempre nos toca ser pioneros de alguna manera pues, y eso involucra una responsabilidad muy fuerte, porque ya que se muere la gente todo el mundo dice que wow, esta persona era increíble, pero cuando estás viva de que todo el mundo de que opina lo que quiera y así. Y ven que te estás ahogando y dicen de que, ay, déjale, voy a apachurrar la cabeza para que se ahogue otro ratito más. Entonces, es eso. O sea, es una sensación muy bonita porque mientras más te das cuenta de quién eres, más te das cuenta de lo mal que están las cosas, entonces más difícil se vuelve. Pero al mismo tiempo, pues, y yo ayer lo estaba hablando contigo de que, y yo, Cali Uchis una vez dijo, no he llegado a donde yo quiero, pero nunca voy a regresar a donde estaba. O sea, como esta conciencia de que me falta mucho tiempo y a lo mejor nunca voy a llegar a un punto final. Porque es eso, ¿no? Sales del closet con todo el mundo y dices de que ya la armé. Y luego pasa otra cosa. O luego te cambias el nombre, te cambias los papeles y dices de que ya se acabó. Y otra cosa pasa y entonces como de no manches de que... O luego cuando ya sales del closet con todo el mundo y eres públicamente trans y de repente es como... ¿Y ahora qué sigue? Ya soy trans. Y entonces como ya les dije que soy trans, ya les puedo decir por quinta vez que soy trans, porque ya lo saben. Entonces entras en una crisis existencial muy fuerte de, ok, soy trans, ¿quién soy? Nunca me he permitido cuestionarme quién soy. Y ahora que ya salí del closet, pues ya no hay de otra. Ya no me puedo esconder abajo de mi máscara. Y de ahí viene mi nombre, pues, pero eso ya hablé mucho ahorita, entonces... Y pasar de actuar a ser. Gracias, Arsenio. Rayo. Ay. Bueno, la verdad es que yo, pues sí, desde muy morrito sí he estado muy pegado a la comunidad LGBT. De hecho, yo soy de esos morros que desde pequeño sí era como que hasta la misma gente como que ya decía, un joto. Y yo era ese, sí, y yo estaba así como de... Porque generalmente, pues, aunque estás morrito, como ya no sabes bien qué onda, ¿no? Entonces, fui creciendo también con varias personas trans, lesbianas, no binarias, gays, incluso hasta de 6 años, 6, 7 años, ¿no? Porque mi mamá también, pues, tenía pues muchas amistades LGBT. Creo que ha sido como todo un proceso de crecimiento, porque como menciono, o sea, a mí era como casi la gente más me quería sacar de closet que yo saber realmente qué onda, pero sabía que había algo ahí, ¿no? Empiezas, claro, como tu orientación sexual y luego la identidad de género. Creo que es la parte más difícil, es una marea de conocimiento en ti que necesitas reflexionar una y otra vez, porque al final de cuentas nada es sólido, simplemente está cambiando constantemente y hay cosas que pues reflexionas, ¿no? Incluso pues por crecer dentro de una sociedad machista, con ciertas ideas, entre lo que es azul, entre lo que es rosa. E incluso, pues hasta en las mismas personas trans es como cuestionar sus procesos, ¿no? De que forzosamente tienes que hormonearte o hacerte cirugías o actuar de esta forma, ¿no? Incluso en las personas trans pues les obligan a ejercer ciertos roles que pues vienen de la raíz cisgen. Creo que para mí el hecho de crecer ya, por ejemplo, como artistas como Rebecca Sugar, mucha gente ya la conocer, ¿no?
El crecer con personajes complejos, ¿no? En sus identidades, en sus formas, en sus expresiones, en su autoconocimiento. Creo que para muchas personas fue un alivio, ¿no? Porque puedes encontrar cierto recurso de decir, ok, aquí estoy yo representado y está bien. Obviamente es una lucha constante en representación. Entonces, yo como artista y pues sí, justo activista desde hace muchos años, mi idea siempre ha sido poder visibilizar la comunidad, ¿no? Ser una voz, porque qué mejor que es una voz. Por ejemplo, ya estamos en este punto, que ha sido difícil estar en este punto, ¿no? Que estamos en el MUSA, uno de los museos más importantes de Guadalajara, y qué mejor que estar desde aquí arriba, hablando justo de la comunidad que ha trabajado año con año. Y no olvidemos que también la comunidad trans fue la que inició justo todo esto, ¿no? Creciendo, creando personajes, obviamente todos en su diversidad, algunos más o menos completos, otros menos, otros retomados. Creo que incluso la carrera que estoy cursando ahorita me ha ayudado a reconectar con personajes que había abandonado durante años, de que desde secundaria yo creo fácil. Pero si me preguntan así como directamente dónde he basado más como mi activismo queer, creo que sería en Criminal Cream. El Criminal Cream, pues nada, es una banda, ¿no? Que tenemos con 3 individuos. De hecho, por allá está el bajista. El hecho de representar distintas identidades, distintas expresiones y personajes, ¿no? Creo que en mi propia performance y en mi propia voz no solo he buscado mostrar esa diversidad del no binarismo o de ser un pato trans amanerado, sino que también hablarlo desde una perspectiva de salud mental y neurodivergencia, porque al final de cuentas las personas queer somos muy neurodivergentes y generalmente terminamos siendo tachados incluso sin que nosotros sepamos qué onda desde antes. Entonces es mejor no ocultarse y, al contrario de eso, trabajar para poder dar esa visibilidad de decir, ok, sí, soy así, pero está bien. No tenemos que ser todos cis-het, podemos ser muchos colores, muchas figuras, podemos cambiar, podemos experimentar. No estamos hechos para crecer en un cuadrado, estamos hechos para expandirnos. Y pues nada, las ideas que nos han metido colonialistas de lo que debe ser entre usar un pantalón, una falda, romper con ellas, ¿no? Porque al final de cuentas hay muchísimo recorrido prehispánico, prehistórico, de que las personas trans existimos desde mucho. Incluso en muchas culturas era el hecho de que, aunque una persona no binaria, no de 2 almas y así, y era visto normal. Entonces es retomar pues justo nuestros espacios, porque al final de cuentas el arte, gran parte del arte ha venido de personas LGBT. Entonces muchas de ellas las han agarrado las personas cis blancas, la verdad. Y siempre es importante retomar la batuta de decir, por mí pues por mí empezaste eso, sí. Nosotros hemos creado muchos movimientos y dentro de la misma comunidad hay artistas maravillosos que tienen mucho que contar a través de sus letras, de su música, de sus pinturas, de sus bailes, de sus performances. Pues nada, es emocionante estar hablando de esto, ¿no? Porque al final de cuentas creo que es una historia que nos une a todos desde distintas perspectivas, desde distintas vivencias. Y sí, es mejor retratarlo tanto dentro de un personaje, tanto de ti
E incluso si te malgeneralizan, tú sé fuerte y di, no, soy ella, soy él. Porque nada es más hermoso que vivir siendo tú, que seguir teniendo miedo a lo que los cis digan. Muchas gracias, Rayo. Me quedé pensando en tres conceptos: detenerse, pensar y hablar. Yo les quiero compartir que durante 43 años de mi vida yo me socialicé como un hombre cis heterosexual. Ahora me doy cuenta que mi proceso de transición comenzó mucho tiempo antes. Lo veo, lo entiendo así. Pero entonces llegó algo muy cabrón para todos, que fue la pandemia, ¿no? Y la pandemia no me invitó amablemente a detenerme a pensar. Me encerró en un cubo en el que tuve que enfrentarme a mí misma, a quién era, a quién quería ser, cómo quería compartirme con las demás personas. Y fue un proceso muy difícil. Entiendo que cada proceso de cada persona que decide transicionar pues es único, ¿no? Nadie transiciona igual. Como también puedo entrever que tampoco las mujeres trans le debemos feminidad a nadie, ni los hombres trans le deben masculinidad a nadie, ¿no? Ni las personas no binarias le deben androginismo a nadie, no sé, cualquier tipo de representación absurda que podamos imaginar. Pero justo a mí ese encierro donde comencé a descubrirme y empecé también a escribirme y empecé a fotografiarme y empecé a dibujarme y empecé obsesivamente, efectivamente, a representarme a mí misma, ¿no? A través del dibujo, de la palabra, a veces de la música, me permitió envalentonarme para dar el paso y decir, soy ella. ¿No? Hacer ese acto performático quizá, que efectivamente a algunas personas alejó de mi vida, acercó a muchas otras más, pero en algún momento, ya pasada la pandemia, ¿no? Cuando empezamos a salir de nuestros cubitos y empezamos a socializar de nuevo frente a frente, persona a persona, y yo cargaba con una soledad abismal y en algún momento sentí que me estaba cayendo y una red me detuvo. Una red de una comunidad que ya estaba ahí, que ya había trabajado, que ya había reflexionado sobre esos procesos. Y efectivamente hay muchas personas que nos precedieron, pero en mi caso yo quiero compartirles que esta red de personas del espectro trans, queer que me sostuvieron, son personas muy jóvenes, ¿no? Personas como Ro, que está por allá atrás, como Nico, que está allá atrás, como el propio Rayo, como Juan Antonio, que me inspiró a ir con falda por primera vez a la FIL Guadalajara, ¿no? Y ahora conozco a Paula y a Arsena y también veo personas muy jóvenes que no solo me inspiran, sino que me envalentonan a luchar, a conocer a más personas trans, de sus experiencias. Y entonces eso es lo que yo querría preguntarles a continuación, porque para mí el activismo se ha convertido en una parte muy importante de quién soy. Yo entendí que no puedo ser una persona trans sin hacer comunidad. No quiero estar sola, encerrada otra vez en un cubo, midiéndome los vestidos y tomándome fotografías y dibujándome y escribiéndome para nadie más que yo, sino que quiero compartirlo y acompañar también los procesos de otras personas que quieran, decidan o simplemente tienen que verse obligadas a atravesar por él. Entonces preguntarles desde su arte, desde quiénes son ustedes, qué papel tiene el activismo. Ya hablaba Rayot un poco, pero si quieres, Juan Antonio, retomar el tema. Bueno, creo que las personas de la comunidad siempre hemos estado muy vinculadas al arte. Pero así como ha habido esta discriminación y esta decisión
y apartar de las personas heterocisnormativas. Pues también hay como ciertos grupos de privilegio, porque hay que entender que pues la comunidad no es un conglomerado de personas que tienen los mismos procesos y no tienen el mismo privilegio y no tienen las mismas condiciones ni las mismas cercanías a ciertas relaciones de poder también. Entonces, creo que justamente por esto es que estas vivencias y esta obra que se genera a través de las distintas disciplinas artísticas es muy importante y es lo que le da el valor y es el carácter vivencial. A mí me gusta pensar de una forma muy optimista, que hay una especie de boom de voces queer, de voces de la comunidad que no habían sido el mainstream, porque pues desde en la literatura, desde la fotografía, en la música, en el cine, encontramos cantidad de hombres gays, blancos, heterocisnormativos que bueno, hicieron y tuvieron mucho renombre y lo siguen haciendo y qué bueno. No digo que no, pero hay una especie de surgimiento de voces queer en la música, en la fotografía, en la pintura, en la literatura, y me vienen muchos nombres a la cabeza, pero no los voy a decir todos, pero pues hay muchas personas que están haciendo cosas y las están rompiendo a nivel nacional, a nivel internacional, y qué bueno, qué padre. Pero también de este proceso hay personas que se están dando cuenta que eso funciona y que eso está vendiendo. Entonces, hay personas cisgénero, heterosexuales, hay hombres gays blancos que están apropiándose de esos discursos y están usurpando eso. Y eso creo que es algo que tenemos que cuidar, que no nos quiten eso, nuestras voces, por todo ese valor y esa carga personal que tienen. Luego por ahí hay personas en la poesía, por ejemplo, hombres cisgénero están ganando premios con poemas sobre vivencias de una mujer trans y es como, ¿por qué? Bueno, sí se maneja que se crea desde la empatía y se está ficcionando y que no sé qué. Ahí hay un montón de gente que está pasando por eso día a día, que está creando y que está haciendo. Entonces, ¿por qué vienes y le quitas la voz a alguien? O sea, lo mejor que podrías hacer con la empatía es darle la voz a alguien que está creando desde eso y está viviendo el dolor de primera mano y está viviendo la alegría de primera mano y está pasando por el proceso de primera mano y no apropiártelo para poder entrar en este tren de lo queer friendly y luego venderte con esta etiqueta, ¿no? Cuando también hay muchos artistas que en la vida habían pensado como en esta etiqueta o en estas identidades y ahora pues es como de, pues ahora sí. Entonces creo que, y retomando eso, entonces creo que estos procesos que hemos comentado aquí, todas y todes, es lo que le da ese valor. O sea, lo que significa para nosotros, no digo que para otros artistas no tenga ese carácter y ese peso, pero pues lo hablamos desde la autenticidad y ese estar haciendo y estar diciendo y estar apropiándonos y teniendo espacios, creo que es un proceso que debe seguir, que pues por ahí vamos, pero no dejar eso, no dejar que nos estén arrebatando nuestras voces y que volvamos a hacer eso, una mera etiqueta y una mera cuota, nada más,
o un tema de agenda, de empieza junio, todos somos LGBT, termina junio, ya nadie es LGBT. Entonces, ya todos a sus puestos otra vez, fin del simulacro y ya, ¿no? Entonces, pues va por ahí, o sea, creo que mis relaciones y lo que he podido observar, percibir y sentir de otras personas artistas, pues es eso, que tiene un fuerte carácter vivencial, de experiencia personal, que bueno, es al final lo que lo hace distinto, y no sé qué tan cómodo me quedo con ese adjetivo, pero le da esta peculiaridad. Paula. Híjole. Me gusta cómo cierra Antonio con esta extracción que proviene de la palabra agenda. Cuando te acercas al mundo de la cultura y de las artes, de la gestión cultural, de la promoción de eventos a través de instituciones, ya sean públicas o de carácter privado o de carácter popular, siempre te encuentras con una necesidad muy marcada, que es la de llenar agenda. Y llenar agenda es algo que puede ser maravilloso, pero que también puede convertirse en una especie de espada de doble filo, de una trampa, ciertamente, que de la mano de la exotización, por ejemplo, también de estos discursos mercantilistas, hacen que una vez más algo que nace desde hace décadas como discursos de coraje, de rebeldía, de buscar reivindicación, de buscar espacios, de buscar dignidad, de buscar más que visibilidad, derecho, se conviertan en una fecha en el calendario, que se conviertan en una hermosa lona pintada que ojalá estuviese todo el año, y que no solo estuviese en nuestras instituciones, que no necesitase estar expuesta en grande, en una letra legible, con muchos colores, para que fuese vivida. La agenda se convierte en una especie de trampa que nos regala tiempo y que nos regala recursos y que nos regala espacios y que nos regala la posibilidad de tener un sitio para poder hablar, para poder ejecutar, para poder ejercer, presentar, como si fuese algo extraordinario y no algo que más bien debería de provenir del cotidiano, que es lo que vivimos las personas queer, las personas LGBT, y que no necesariamente tiene que estar relacionado con todos aquellos tópicos que puedan devenir como un glosario de lo que es LGBT, ¿no? Que también se tiende a pensar que el arte que se presente en un marco que vaya alrededor de estas festividades, yo quisiera que fueran conmemoraciones, pero la verdad es que generalmente son festividades, atiende a tópicos muy claros, atiende hacia la erotización constante, atiende hacia la exotización, y rara vez nos permitimos encontrar espacios donde podamos hablar de otras cosas contextuales que también están ahí. Desde lo personal, yo recuerdo como cuando tuve mi primera muestra en un espacio oficial, en un museo del Estado, me hacen la invitación como una persona trans. Y yo dije, bueno, mi obra es muy variada, pero la verdad es que pues tan varipinta es que tengo pinturas o fotografías del señor que vende tejuinos, de un perrito en la calle, de un pedazo de la ventana, de mis amigues, qué sé yo, de todo lo que vivo, ¿no? No solo una alegoría constante hacia estos tópicos que tenemos marcados con coloritos. Y no está mal tener también esta tendencia a visibilizarlo todo desde estas etiquetas,
Pero también creo que es ahí donde es importante, como dice Antonio, repensar un poco qué estamos dando, qué estamos vendiendo, qué nos están comprando. Y si realmente no lo están comprando, o también es una especie, una suerte de extractivismo por ahí, bien ejecutado, muy perfumadito, muy coloreadito, que te hace sentir súper bien porque dices, ah, claro, por fin tengo un espacio y voy a hablar por todos y voy a cambiar el mundo desde dentro, desde fuera, y entonces tengo la voz. ¿Y qué tanto tienes la voz? ¿Qué tanto perdura y trasciende esto en el tiempo? ¿Qué tanto va más allá de un espacio calendarizado donde se cumple un discurso que en realidad se ha repetido durante décadas? A mí me gusta mucho el concepto queer. Creo que todos hemos salido del closet de alguna forma, algunos más de una vez. Y entender y vivirte como una persona queer, más allá de ayudarte a comprenderte como una persona LGBTI diversa, te ayuda a entenderte también como una persona que raya dentro de lo incómodo en las disidencias, dentro de lo no normado, dentro de aquello que es innombrable. El arte es un poco así también, y en ese sentido yo me atrevería a decir que nuestra chamba como artistas, en especial a quienes estamos en las nuevas generaciones y a quienes no estamos en las no tan nuevas, así por dar el brinco, es justo resguardar esto que Antonio puntualiza, que no demos nuestro brazo a torcer y que tampoco nos convertamos en una especie de branding personalizable, entregable y consumible. Pues antes de hablar directamente de lo del activismo, porque tengo muchas cosas que decir sobre eso, nada más como retomando lo que decía Juan Antonio, como de estas personas que muchas veces agarran historias de otras personas y las cuentan, ¿no? Gran parte de lo que es Secuencias, que es la casa productora que tengo, es como motivar e impulsar a que entender que el arte es una forma de exploración de identidad, ¿no? O sea, y como tenemos mucho esta idea como de hay gente que le puede dar la voz a otras personas en lugar de cuestionarnos por qué hay ciertas personas que tienen esa habilidad, ¿no? Pasa mucho en el cine documental que la gente dice de que es para darle la voz a quienes no lo tienen. Y yo digo, pues porque no la tienen, ¿no? O sea, porque no pueden tener la cámara esas personas. ¿Y quién eres tú? ¿Qué estás contando tú? O sea, ¿por qué tú tienes la cámara? Y lo curioso es que la gran mayoría de esas personas, la gran mayoría de las personas que escriben, que tienen como la narrativa o el poder de contar nuestras historias y que lucran a través de ello y que producen, son personas que no saben quiénes son. En audiovisuales así pasa mucho que todos los hombres ahí andan haciendo cosas del feminismo, haciendo cosas de las personas trans, de las personas queer, y digo de que no manches, o sea, ¿cuántas películas han visto sobre masculinidades? O sea, es un tema súper interesante que da para muchísimo, ¿no? Pero no hay nada, o sea, hay bien poquito de eso, o sea, no ha habido al día de hoy una movilización desde las masculinidades cis como para empatar un poco lo que se hizo a través del 8M y todo este movimiento feminista, ¿no? O sea, no ha habido como una respuesta como tal, siento. Y justo porque es muy fácil, o sea, es muy cómodo decir de que, ok, o sea, hay un problema, yo voy a ir y resolver ese problema. Cuando creo yo que la gran mayoría de los problemas no se pueden resolver, se pueden trabajar, pero es imposible resolverlos. Y resolver un problema viene como desde esta perspectiva, creo, de la como masculinidad hegemónica, de que tenemos el control sobre las cosas. Y creo que la mayor renuncia que existe a la cis-heteronorma y a todos estos sistemas de violencia es entender que no tenemos el control de absolutamente nada más que de nosotros mismos. En el sentido de que pues no sé, o sea, a través del capitalismo, a través de las empresas se intenta controlar el ambiente, se intenta controlar a las personas, se intenta controlar, y muchos sistemas de violencia vienen desde ahí, desde la búsqueda del control, ¿no? De otras personas.
Entonces creo que esta idea de lo que decías del extractivismo también de cierta manera viene como del control, ¿no? Como de, ok, o sea, sí te veo, pero yo sigo sosteniendo la cámara y no voy a soltar la cámara. Y es de una mirada como objetiva, pero eso no existe. Y justamente ese es el problema, ¿no? O sea, creo que como todo el sistema beneficia a lo racional, a lo objetivo, y castiga a lo emocional, se nos hace como muy fácil pensar que el objetivo es algo real cuando no existe. O sea, cada quien vivimos nuestra propia subjetividad y lo vivimos desde nuestra perspectiva y con nuestras propias vivencias. Es imposible ser objetivos y tomar decisiones racionales, pues es lo que lleva a genocidios, guerras, o sea, todo lo que estamos viviendo, o sea, viene desde lo racional, ¿no? Desde esta idea de el dinero es lo que más importa, más allá de las vidas de las personas. Entonces, bueno, eso en cuanto a ajá, o sea, creo que más allá de si eres una identidad queer o no, creo que todo el mundo tiene una identidad. Y la palabra identidad ya está cargada automáticamente con la banderita LGBT, ¿no? O sea, de que la gente dice identidad y ya sabe que estás hablando de un tema de diversidad. Pero en realidad todo el mundo tenemos una identidad. La diferencia es, pues, qué tanto te lo has preguntado o no. Y mucha gente no se lo pregunta, porque te dan tu papelito de tú eres Romeo, tú eres Julieta, y no te lo tienes que cuestionar nunca para sobrevivir. Cuando eres una persona trans o una persona queer, pues muchas veces para sobrevivir tienes que a fuerza salir del closet. Yo no salía del closet con ganas, o sea, yo no tenía ganas de salir del closet, pero tenía que salir del closet porque sabía que si no iba a llegar a un nivel de represión que iba a lastimar a otras personas, ¿no? Entonces, y eso lo conectó a lo que quería decir en cuanto al activismo. A mí me parece una palabra fuerte y yo una palabra que es una línea muy delgada, porque la gente que se nombra activista creo que muchas veces se pierde muy fácilmente, ¿no? O sea, no le quita como el mérito a las acciones a nivel macro, a las acciones a nivel estructurales, pero yo conozco a mucha gente activista que en su vida diaria es una persona horrible y trata a todo el mundo muy mal, pero en su discurso es la persona más buena del planeta, ¿no? Y pues eso es real y ha sido real siempre, ¿no? O sea, cuando la lucha se vuelve más importante que las personas que estamos aquí, es cuando creo que mucha gente se pierde. He visto yo como muchas personas se enfocan tanto en luchar contra el gobierno, en luchar contra la institución, en luchar contra la sociedad, que se olvidan de las personas que están a su alrededor. Y me refiero a familiares, a familia elegida, a las personas trans que tienen a su alrededor, a las personas queer que tienen a su alrededor, que necesitan protección, ¿no? En ese momento. Y creo que estamos muy acostumbrados también a no hacer nada hasta que pase lo peor que puede pasar. Y eso se me hace muy, muy fuerte. O sea, no tomamos ningún tipo de decisión o no hacemos absolutamente nada para cambiar las cosas hasta que pasa lo peor que puede pasar. Hasta que no asesinan a 60 y no sé cuántas mujeres trans que sabemos en México, entonces no se hace una ley del transfeminicidio, ¿no? O reconocer como la violencia. Hasta que no se asesina a Ociel Baena, no se hace algo al respecto como para intentar a nivel nacional reconocer identidades no binarias. ¿Por qué? O sea, ¿por qué tenemos que esperarnos a que pase lo peor que tiene que pasar, no? A mí se me hace como bien trágico eso, pensar que alguien haría algo hasta que yo me muera, y es como esta frase, ¿no? De que pues las flores ¿para qué están si ya no las puedo leer la persona para quién eran esas flores? Entonces creo que es una línea muy delgada que tenemos que tener mucho cuidado con ello, y yo pues muchas veces me rehúso a nombrarme activista porque siento que la gente que se nombra activista muchas veces se pierde en eso y olvida por completo lo que es vivir en la vida real con los dos pies en el piso, con la gente que vivimos, convivir, compartir, cuidarnos y entender que pues la lucha no sabemos en qué va a terminar. O sea, yo no sé si puedo vivir una vida muy larga y aún así los cambios que me gustaría ver a nivel social probablemente no van a pasar. Importancia en los cambios chiquitos y en las cosas que están pasando también, porque a lo mejor estoy luchando y me desvivo todo el día y descuido todas mis relaciones por estarme peleando con una institución y olvido vivir. Y al final la lucha es para permitirnos vivir, ¿no? Entonces, aunque a mí me cuesta mucho trabajo ver a gente trans, aunque a mí me cuesta mucho trabajo ver a gente trans de repente que no hace nada, o sea, que no se mueve, que no se moviliza, una parte de mí dice que, bueno, al final para eso es la lucha, ¿no? O sea, al final si hay una persona que quiere nada más existir,
y que le respeten sus pronombres y su identidad, pues es completamente válido porque pues todas las demás personas tienen ese derecho. Entonces deberíamos de tener ese derecho también. Yo en lo personal no considero que lo puedo hacer porque de verdad, pues justamente, o sea, para estar sentados aquí hay mucha gente que se murió, hay mucha gente que tuvo que luchar, hay mucha gente y yo no puedo como ignorar eso o como pretender que estoy donde estoy por mi, nada más como por mi inteligencia o así, o sea, hay muchas cosas que tuvieron que pasar antes para que yo estuviera aquí. Y muchas veces son accidentales. También pensar como en activistas, o sea, obviamente Marsha P. Johnson no estaba peleándose porque nosotros cuatro, así de que literal, de que porque Juan Antonio, saben, de que van a estar aquí hablando y entonces de que por eso estoy luchando. No, o sea, seguramente estaba luchando porque necesitaba sobrevivir para el siguiente día, ¿no? Y estaba pensando en su supervivencia propia, como con el, o sea, entendiendo lo que podría implicar un cambio más allá, pero siempre viene desde algo como que la gente consideraría como egoísta, ¿no? O sea, y creo que eso también hay que reconocerlo. O sea, creo que la gente que ha hecho grandes cambios muchas veces los hizo pues por su propia, lo que necesitaba, no necesariamente como por el bien de otras personas, ¿no? O sea, y eso tuvo un efecto dominó que de alguna manera afectó a un buen de personas en el futuro que ni tenía idea que iban a existir, ¿no? Entonces creo que es bien importante como bajarnos un poquito de este pedestal de pensar que somos tan grandes, porque en realidad somos personas chiquitas, pues, y sí podemos hacer cambios, pero siento yo que para que un cambio exista de verdad tiene que ser colectivo. Entonces, si seguimos nombrando como a personas como activistas y glorificando a ciertas personas nada más, nunca vamos a poder realmente cambiar las cosas. Porque un cambio real implica que se movilice literalmente pues todas las personas y que digan de que es suficiente, de que alto a esto. Y si no pasa eso, solo tenemos a figuras enaltecidas que su valor como persona tiene que ver con una violencia. O sea, si no existe la violencia, no existe la persona activista. Entonces, si una persona activista existe y es importante, es porque sigue habiendo violencia, no porque ya la resolvió. Como pasó en Estados Unidos con Martin Luther King, que todo el mundo decía que ya resolvió el racismo, y luego cuando pasaron las cosas con el Black Lives Matter, todo el mundo decía, ¿cómo? Pero Martin Luther King ya había resuelto el racismo, ¿no? E incluso él, pues, golpeaba a su esposa, o sea, era una persona que hacía violencia doméstica. Entonces, claro que hizo cosas súper importantes, pero si llegamos a ese nivel donde nombramos a una persona como activista, volvemos a encasillar en el cuadro del que tú hablabas, ¿no? Y se vuelve muy complejo crecer y salirse de ahí. Y tú dijiste de que todo el tiempo estamos en movimiento, y yo algo que le digo a otras personas, que me lo debería decir a mí, porque ya ven que dicen que el mejor consejo que das es el que necesitas, o no sé, siempre digo los dichos al revés. Pero es que literalmente por más que sientas que no te estás moviendo, aunque haya momentos donde sientas que no estás haciendo nada y no tienes un valor, tu sangre se está moviendo, si no, no estarías vive. Entonces todo el tiempo, por más chiquito que sea lo que te estás moviendo, te estás moviendo. Y creo que eso hay que tomarlo en cuenta también y entender que, pues justo, o sea, un cambio no sucede si no es colectivo. Y... Sí. Ok, sí, justo. Creo que lo que importa más de un movimiento es justo poder ejercer comunidad. No de que te caiga bien todo, no, obviamente, pero sí encontrar tu propia familia, porque al final de cuentas justo los cambios no se hacen enalteciendo gente, no se hacen enalteciendo activistas, no es visibilizándote, ¿no? Como comunidad. Entre cada individuo que está a tu alrededor encuentras un apoyo, encuentras una casa, y obviamente a veces creo que incluso mucho para las personas queer el hecho de encontrar zonas seguras, espacios seguros, una familia es difícil, pero no imposible. Tengan fe. Justo históricamente hemos atravesado distintas épocas, justo figuras que marcaron un inicio como Marsha P. Johnson, ¿no? Pero hay que recordar que pues justo no solamente estuvo ella, hubieron muchísimas otras personas,
algunas destacaron más que otras, pero al final de cuentas somos parte de ese proceso. Tenemos que recordar siempre de dónde vinimos, apoyarnos entre comunidad, porque somos lo que tenemos. Incluso si podemos encontrar espacios donde podemos convivir y coexistir para poder ejercer nuestros derechos, exigirlos, hay que hacerlo, porque la comunidad es la que hace la fuerza, ¿no? Y pues nada, es importante también recalcar que las identidades no están hechas ahora en la actualidad, porque muchas personas piensan de no, que ahorita había por etiqueta y no sé qué, pero pues todas estas personas existieron, ¿no? Y al final de cuentas el ser humano todo etiqueta, a todo le encontramos una forma de nombrar, pero es curioso cómo a la comunidad LGBT se ponen a hacerle tanto meme en que tenemos tantos conceptos, cuando es como literalmente a todo tenemos un concepto, ¿no? Ese es un vaso, este es un pilar, este es una silla. ¿Por qué? Porque al final de cuentas siempre hemos buscado la forma de poder entender las cosas. El hecho de nombrar, el hecho de encontrar conceptos ayuda justo a que las demás personas puedan entenderlas, ¿no? El hecho de que ya nos tengamos que esconder ha sido lucha y sangre de muchos seres vivos, muchas personas, ¿no? Tenemos que reconocer que justo no es como que entre las luchas, un consejo que me dieron una vez fue piensa que la lucha que vas a hacer hoy, a lo mejor tú no vas a ver el cambio, te vas a morir, no vas a saber el cambio, pero en un futuro eso va a ayudar a otras personas a verle el camino, ¿no? Y creo que esto es incluso más fuerte justo en comunidad, sin egos, sin separarnos. Sí. El hecho de tener acceso como a libros PDF que hablaban de la comunidad queer. Justo tengo un librote, ¿no?, de un montón de culturas alrededor de la historia que tienen personas trans incluidas. Incluso hay en el cine pues demasiados cortometrajes que si te pones a verlos ves como la realidad, ¿no?, desde lo que eran los 60s, los 70s hasta acá. Hay libros que también reflejan los inicios, ¿no?, de Guadalajara, los primeros bares queers, los primeros encuentros, aquellos donde todavía no era que saliéramos a la calle, sino que era bajo cortinas, pero que también dieron el nacimiento de lo que somos ahora, ¿no? Más sobre Guadalajara, que es una ciudad diversa, pero sigue lleno de transfobia, de homofobia y de LGBTfobia en general. Renombrar nuestras historias a través del arte es importante, no solo para mantener vivas las vivencias de las personas, sino para incluso evitar repetir historias y tomar aún más con fuerza los nombres y los espacios que nos corresponden. Muchas gracias, Rayo, muchas gracias, Arsene, Juan Antonio, Paula. Cambiar es un acto de amor, me dijo un amigo el otro día y se me quedó muy grabada esta frase, porque creo que cuando permitimos abrazar quiénes somos y cambiar y entender que estamos en crisis constante, pues quizá podamos ser un poquito más felices, pero también las instituciones tienen que cambiar, ¿no? No solo las personas. Y antes de pasar el micrófono al público, por si quieren preguntar algo a nuestras personas participantes, yo quisiera preguntarle a Erika Loyo desde la Defensoría de los Derechos Universitarios, ¿qué notas tomas de lo que se ha hablado aquí? ¿Qué retos tiene la universidad también
hacia sus personas de la comunidad trans. Ya lo mencionabas un poco al inicio, pero también... Gracias. De entrada son brillantes, muy inteligentes, y la creatividad del arte está rodeada de inteligencia. Pero lo que yo observo es una formación autodidacta muy profunda también. Cuando se buscan tienen que encontrar como ciertas vías de nombrar, y eso merece pues mucho reconocimiento de mi parte. También es parte de las ausencias que desde la docencia hemos tenido, o desde los debates, ¿no? que deberían de dejar de ser puramente académicos para aterrizarse en una lógica o en un diálogo colectivo comunitario distinto. Ahí hay mucho que hacer en el tema académico, porque las academias nos encerramos mucho en un lenguaje y en un pensamiento entre nosotros, que somos doctores, doctoras, y que solo discutimos entre nosotres, cuando tendríamos que construir desde lo público, ¿no? Desde lo colectivo. Ahí me llevó un aprendizaje. Lo segundo es que creo que las reflexiones que hacen sobre el activismo me parecen sumamente relevantes y pertinentes. Sin embargo, también creo que en este momento en el que vivimos lo mencionaba al principio, regresionismo, ¿no? Y una suerte de neoconservadurismo más férreo y aberrante, todas estas ideas que sean el llamado backlash de género, que son expresiones violentas sobre todo lo diferente y lo diverso, lo más puramente violentas que se puedan ejercer, pues sí necesitamos también a ciertas personas activistas, pero diría más defensoras, ¿no? Quizás, porque la defensa conlleva menos egolatría, menos protagonismo, menos personificación y un trabajo muy de corte también de colectivo, ¿no? Entonces creo que es un debate que hay que dar, pero sin duda tampoco podemos vivir sin leyes activistas, ¿verdad? Porque son quienes nos ayudan a posicionar ciertas cosas y a trabajar sobre una visibilidad indispensable y absolutamente necesaria, ¿no? Y yo reconozco mucho a personas que hay aquí, ¿no? Que son activistas y defensores, y tienen esa combinación perfecta que nos ayuda a reconocer los problemas y a asumir que todavía nos faltan cosas que hacer, ¿no? Entonces, de aquí me llevo muchos pendientes, porque conocer y reconocer que su proceso inicia desde el refugio hasta la visibilidad, que ha pasado por muchos años de dolor o de debate interno, y que se hace en soledad, en absoluta soledad y en un oscurantismo muy profundo, pues tendría que llevarnos a muchas reflexiones, ¿no? Entonces creo que sí es momento de abrir estos debates sobre que los refugios se vuelvan colectivos, públicos, abrazadores, que no sean individuales, ¿no? En soledad, que nuestros espacios como tal se vuelvan eso, ¿no? Ese refugio. Hay unas prepas, algunos espacios en la red de la UDG que son grandiosos, porque reciben mucho a sus comunidades trans, a sus personas trans. Hay prepas lindísimas en la red, en donde hay chiques que llegan vestidos como varones, entran al baño, hacen todo su proceso de transformación y toman sus clases así. Y todo mundo, todas las personas les respetan, conviven con ellas, porque no pasa nada. Lo más lastimoso es que ahí deciden salir de ahí a las 5 de la tarde, alargan el día lo más que pueden para volver a entrar al baño y volver a vestirse de la manera en la que llegaron.
Eso pasa en las prepas de la Universidad de Guadalajara, en muchas. Y los directores, los directivos de esas prepas me parecen personas lindísimas porque hacen un proceso de socialización muy lindo. Pero es que lo universitario, lo educativo tendría que ser ese refugio que visibiliza esto que les estoy diciendo. Este abrazo, aquí es espacio seguro, como ustedes lo mencionaban. Y hay mucha chamba por hacer, pero de entrada creo que es muy interesante haberles escuchado y entender que sus experiencias, no hay una experiencia única como tú decías, Mariño, ¿no? Cada quien la vivimos en el tiempo y en el proceso y en el momento en el que la debamos de vivir, pero creo que como universidad tendremos el compromiso de no permanecer oscurantistas en esos procesos, ¿no? Y que si podemos acompañarles, pues lo tendremos que hacer con mucho gusto. Así es que pues yo además de llevarme pendientes, me llevo muchos aprendizajes de lo que todos dijeron, porque pues sí, creo que la producción de todo esto tiene que salir de esos espacios que también se vuelven oscurantistas, ¿no? Y que no lo trabajan y no lo dialogan con las comunidades. Es que muchas gracias. Si alguien en el público tiene alguna pregunta, inquietud, comentario, será bienvenido. Hola, buenas tardes, gente preciosa que se encuentra acá en el MUSA y por supuesto ponentes. Una pregunta para pues quien corresponda, creo que es cualquiera de ustedes. Alguna vez en clase se nos hizo esta misma pregunta y creo que se puede extrapolar a este espacio. El pozo no se tapa hasta que el niño se cae, ¿no? Fue algo que se mencionó, creo que a lo largo de toda esta plática. Qué difícil es tapar el pozo antes de que se caiga el niño, ¿no? ¿Cómo saber que el niño se va a caer? A lo que quiero llegar es esta cultura de la inclusión, este concepto tan abstracto que de repente la vida rápida no nos permite ni siquiera pensar en ello. ¿Cómo promulgarlo fuera del MUSA, fuera de un espacio académico, fuera de los lugares en donde es común verlo, fuera de ballroom, fuera de la pintura, fuera de la fotografía, fuera de la escritura, en la vida cotidiana? ¿Cómo hacer para que alguien nos estacione en el lugar para discapacitados? ¿Cómo hacer para que alguien diga los pronombres de las personas sin tanto pero? ¿Cómo hacer para que esto comience a vivirse y no tanto a introducirse? Creo que me estoy dando a entender. Gracias. ¿Cuál es tu nombre? Joseph. El pozo rara vez se tapa. Eso es algo que creo que usualmente no decimos y no solemos confrontar la incomodidad. El pozo rara vez se tapa. La mayoría de pozos que están tapados son fosas clandestinas. Es un pozo que permanece abierto y que muchas veces lo que hacemos es generar vías alternas para no pasar cerca del pozo. ¿Cómo hacemos para no introducirlo? Hay una cosa importantísima que no se mencionó el día de hoy y que tiene que ver con todo esto, y es el concepto de otredad, que implica la existencia de lo otro o de el otro, aquello que no es esto que soy yo, la cosa que no es esta cosa. ¿Cómo podemos encontrar un concilio entre dos perspectivas que históricamente son incapaces de entender, de vivir, de experienciar aquello que estructuralmente define la identidad? Hace rato Arsene decía que hoy día cuando hablamos de identidad inmediatamente pensamos en todo lo relacionado con el LGBT,
identidad es algo muchísimo más complejo. La identidad es cultura, la identidad es hábito, la identidad es moda, la identidad es política, la identidad es narrativa, la identidad es arquitectónica, la identidad es urbanística, la identidad es económica. La identidad está cruzada por un sinfín de ejes que consolidan los fenómenos particulares que vivimos, pero que también atienden a una masificación. También Arsène lo decía, esta parte del control, esta parte de las mecánicas violentas, sí, que perpetúan distintos modelos de agresión y transgresión, son las que tenemos que desmantelar poco a poco. No hablo directamente de un llamado a las fuerzas y de que tomemos rectoría y de que tomemos las calles y de que le prendamos fuego al Musa y de que le prendamos fuego, bueno, que a lo mejor os garantizo que no lo haré el día de hoy. Hasta no. Hablo de un ejercicio cotidiano, ¿sí? Es verdad que cuando pensamos en el activismo, a veces sí hay casos particulares donde se personifica, ¿no?, la causa y tienes un mesías, una mesías a quien seguir. Pero es importante entender que en cada parte de nuestras vidas, en cada contexto, tenemos necesidades particulares que están condicionadas muchas veces de entrada por nuestra geografía, por la distribución de nuestras calles, por el acceso a recursos, por el acceso a bienes, por el acceso a la información, ¿no? Por ahí alguien hace rato decía si hay que leer, yo digo sí, ¿qué leemos también, no? Habría que pensar también cómo pensamos estos cambios. No necesariamente tenemos que acercarnos a estas fuentes oficiales, pero tampoco tenemos que pecar de ingenuidad al momento de adquirir información. También tendemos a invalidar el conocimiento colectivo, tendemos a invalidar el conocimiento popular. El pozo no se tapa, rara vez se tapa, se le da la vuelta, hay que verlo primero, el pozo. Hay que entender el pozo, hay que revisar cuál es su profundidad, hay que llamar a alguien que pueda calcular esa profundidad, hay que cercarlo, hay que educar alrededor del pozo, hay que vivir el pozo. Hay una canción preciosa de Balgur, que es uno de mis grupos favoritos, que justamente se llama así, El Pozo. Les recomiendo que la escuchen. Es muy triste, pero tiene una tonada muy alegre, un poco como vivimos. Así que, pues se vive así, prendiéndole fuego a todo, pero también prendiéndole fuego a cada día que tú tienes, a cada acto. Y yo nada más agregaría que siempre para mí es bien importante cuestionar también el concepto de inclusión, y más en este mes, porque si seguimos pensando en inclusión, estamos hablando de que sigue habiendo una persona en un pedestal, o varias personas, o pocas personas, que pueden decir sí o no a la existencia de una persona. Y creo que eso es completamente falso. El problema es que esas personas en el podio tienen también más recursos o más poder para ejercer sobre las demás personas, ¿no? Pero si seguimos pensando en términos de inclusión, vamos a seguir pensando justo como decías, ¿no? De que estoy yo, que es el centro del universo, que es algo muy eurocentrista justamente, y están las demás personas. Y no entiendo a las demás personas porque solo me entiendo a mí. Pero creo que como personas queer, de manera muy violenta, cuando se nos separa, todo el tiempo estamos como hiperconscientes del espacio que estamos tomando. Entonces sabemos que incomodamos, sabemos que no se supone que deberíamos de estar aquí. Entonces automáticamente nos vemos como una otredad. O sea, yo parto sabiendo que yo soy una otra persona y así me relaciono con las personas. Yo siendo una otra persona entiendo que hay otras personas también y que nadie va a ser igual que yo. En lugar de partir de estoy yo, soy el centro del universo y hay otras personas y tengo que aprender a entenderlas. O sea, de verdad, no deberíamos de vivir como este proceso tan violento de esa separación para llegar a esa conclusión de que incomodamos y que tomamos espacio, pero creo que sí todo el mundo podría entender que ya es una otredad. Y de esa manera todo se vuelve muchísimo más simple. O sea, le quitas un buen de como vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y como embrollo, y es muy fácil de entender muchas cosas cuando tú partes desde las cuestiones que te estás cuestionando
y entonces te relacionas con las demás personas, pero siempre como con los dos pies en el piso y no como nada más apuntando y viendo allá afuera lo que hay como si fuera un zoológico, que creo que es lo que la gran mayoría de las personas hacen, ¿no? En especial en este mes. Entonces, yo cuestionaría mucho ese concepto y dejar de pensar como en incluir personas, porque pues yo no quiero que me incluyan a un sistema justamente machista, homofóbico, sexista, o sea, yo no quiero ser parte de eso. No sé cómo existe, no sé lo que es un sistema sin que existan esos sistemas, y da miedo, incluso a veces a las personas que queremos cambiar las cosas nos da miedo como saber, porque en realidad, como decían las etiquetas, pues nos dan una certeza y una seguridad que no tenemos. Nos da mucho miedo a las personas la incertidumbre y no saber qué va a pasar mañana. Pero, pues justo, o sea, lo mismo del control, ¿no? O sea, como gran parte de por qué el cambio cuesta tanto trabajo es porque no sabemos qué va a pasar. No sabemos qué va a pasar cuando cambien las cosas. Pero si estamos partiendo desde adentro, es muchísimo más fácil. Y sí, no, porque justo decían acá, o creo que lo decías tú, de que las empresas siempre también tienen una responsabilidad muy grande, ¿no? O sea, las personas que tienen un poder, de que tienen una responsabilidad más grande, porque tienen un mayor poder. Pero, pues justamente, no podemos seguir como asumiendo que hay una normalidad y que hay personas raras. O sea, todo el mundo somos diferentes de alguna manera u otra, y todo el mundo tenemos nuestras propias batallas. A veces son más invisibles, son más difíciles de ver, pero todo el mundo tenemos nuestras propias batallas, y creo que es bien importante como saber eso, más allá como de solo actuar desde lo micro, o sea, como saber cuáles son tus batallas, cuáles son tus intersecciones, qué son las cosas sociales que te cruzan, y desde ahí convivir con el espacio. Muchas gracias, Arsene, Paula, por responder. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta por allá? Hola, maestra Erika. Buenas noches. Veo muchos hombres al frente. Trans, todo. ¿Qué piensa usted de esto? No veo una corporidad femenina hablando. No te comprendí, perdón. Veo muchas personas que nacen del género masculino al frente. Conociéndolo usted, no veo ninguna decisión femenina, ninguna perspectiva femenina o un cuerpo que venga de una decisión. Me disculpo, pero no comprendí el comentario o la pregunta y no. Pues aquí ven, lo que ves es lo que hay, diría. Sí, bueno, diría primero que es un comentario un poco fuera de lugar, medio chapucero, medio polémico. Puede que tenga un trasfondo justo, no lo dudo, no lo pondría en duda. El día de hoy nos reunimos aquí 6 personas a hablar acerca de disidencias, a hablar acerca de desdibujar cosas, más que de nombrarlas y puntualizarlas. Yo creo que sería importante intentar generar un diálogo en base a los conceptos que hemos estado abordando el día de hoy, al discurso y a las intenciones que estamos tratando de explayar, de comprender, de reconceptualizar y de repensar, ¿no? Gracias, Paula. Gracias, Juan Antonio. Gracias, Arsene. Gracias, Rayot. Gracias, doctora Erika Loyo. Gracias al Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara por invitarnos a tener este diálogo que va a seguir. Este diálogo no se queda acá, no se queda aquí arriba, no se queda aquí abajo. Va a seguir en toda la ciudad, entre todas las personas que estamos dispuestas a cambiar, a acompañarnos, a cuidarnos. Y de verdad, Moisés, qué chido por el espacio. Gracias a ustedes por aceptar participar así también tan de bote pronto. Se nos quedan un montón de cosas, me parece, por discutir, pero
pues de aquí ahorita nos vamos a seguir cotorreando y las hablamos, ¿no? Muchas gracias a todas, a todes, a todos por venir y esperemos que no sea la última vez que nos encontremos en el diálogo a partir de la cultura y la expresión artística. Muy buenas noches.